29 padres de toda Centroamérica que fueron separados de sus hijos por agentes de inmigración estadounidenses el año pasado, regresaron a la frontera de los Estados Unidos el sábado, exigiendo audiencias de asilo que podrían permitirles reunirse con sus hijos. El grupo de padres viajó tranquilamente hacia el norte durante el mes pasado, asistido por un equipo de abogados de inmigración que realizaron un plan de altas apuestas para reunificar a las familias divididas por la política de separación familiar de la administración Trump el año pasado. Los 29 padres se encontraban entre los deportados sin sus hijos, que permanecen en los Estados Unidos en refugios, en hogares de acogida o con parientes. Aunque la política de separación familiar de la administración Trump ha provocado audiencias en el Congreso, juicios y protestas nacionales, los padres han sufrido durante casi un año fuera de sus hogares en Honduras, Guatemala y El Salvador. Celebraron cumpleaños y Navidad en videollamadas, tratando de determinar si sus hijos estaban a salvo. Ahora, representarán una prueba significativa para el asediado sistema americano de asilo, argumentando que merecen otra oportunidad de refugio en los Estados Unidos, algo que rara vez se ofrece a los deportados. Antes de la administración Trump, las familias nunca se habían separado sistemáticamente en la frontera. Y antes del sábado, esas familias nunca habían regresado a la frontera en masa. A principios de la tarde en Mexicali, ninguno de los 29 padres habían sido permitidos entrar a los Estados Unidos por funcionarios fronterizos, que citaban cuestiones de capacidad en los centros de retención. Más de 2.700 niños y niñas fueron separados de sus familias a lo largo de la frontera el año pasado, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Alrededor de 430 de los padres fueron deportados sin sus hijos, y al menos 200 de ellos permanecen separados hoy. Algunos esperaban con la esperanza de que los tribunales estadounidenses les permitieran regresar a los Estados Unidos. Otros pagaron a contrabandistas para llevarlos de vuelta a la frontera. Luego llegó el enfrentamiento del sábado. El grupo de padres caminó hacia la frontera aquí, flanqueado por funcionarios religiosos locales, y luego esperaron en la entrada a los Estados Unidos, cuando los abogados negociaban con funcionarios estadounidenses. Los padres se sentaron en bancos de madera, rodeados de su equipaje, mientras que los funcionarios decidieran cuántos, si los hubiera, permitir a los padres entrar en el país. Durante las últimas 3 semanas, los padres se hospedaron en un hotel de Tijuana, compartiendo habitaciones y preparándose para sus audiencias de asilo. Se mostraron otros documentos que sus hijos les habían enviado. Fotos de familias de acogida y tarjetas de calificaciones de Southwest Key, una compañía que dirige refugios para niños migrantes. Una mujer explicó a través de las lágrimas cómo su hija había intentado suicidarse mientras estaba bajo la custodia del gobierno. Un hombre trató de comunicarse con su hija, que es sorda, por el teléfono de un refugio. Otros llevaban bolsos llenos de regalos de Navidad tardía para sus hijos. Muchos de los padres, como José Otoniel, de la pequeña ciudad de San Rafael Las Flores, Guatemala, dijeron que habían sido presionados para firmar papeles de deportación después de haber sido separados de sus hijos, antes de que pudieran comenzar sus reclamos de asilo. Cuando regresó a casa después de ser deportado en junio, Otoniel se le dijo que su hijo de 10 años, Ervin, todavía estaba en los Estados Unidos, en un refugio. La familia optó por mantener a Ervin en los Estados Unidos con un tío, en lugar de obligarlo a regresar a la violencia y la pobreza del pueblo de la familia. Fue una decisión desgarradora que la esposa de Otoniel, Elvia, que había permanecido en Guatemala cuando Otoniel había intentado cruzar la frontera, finalmente decidió que no podía vivir con ella. En enero, ella pagó a un contrabandista $8,000 para viajar a los Estados Unidos para reunirse con Ervin en Arkansas, solicitando asilo en el sur de Texas. Unos días más tarde, Otoniel recibió una llamada de un abogado de inmigración estadounidense con el grupo de defensa legal al otro lado, con sede en Los Ángeles, que significa al otro lado. El abogado le preguntó si estaba dispuesto a viajar las 2.500 millas de su aldea a la frontera México-Estados Unidos, para entregarse una vez más a los agentes de inmigración. Al otro lado había recibido más de $1 millón en asistencia financiera de organizaciones como Families Together y Together Rising, que montaron campañas de recaudación de fondos en medio de la política de separación del gobierno.
El abogado le dijo a Otoniel que la organización pagaría por sus autobuses, vuelos y hoteles. En ese momento, ya estábamos viendo a algunos de estos padres pagando contrabandistas para llevarlos de vuelta a los Estados Unidos, dijo Erika Pineiro, directora de litigios y políticas de Al Otro Lado, que había entrevistado a padres deportados de toda Centroamérica que temían por sus vidas debido a la violencia en sus países de origen. Necesitábamos darles otra opción. Para Otoniel, que se refirió a su familia como desintegrado, parecía su mejor oportunidad en una reunión. Fue una oportunidad de ver a mi hijo de nuevo. ¿Cómo podría decir que no? Dijo. Otoniel y otros padres convergieron en un hotel de 3 pisos en Tijuana, donde los abogados les dijeron que permanecieran tranquilos sobre sus planes. Ensayaron cómo dirigirse a los funcionarios de inmigración de los Estados Unidos. Vieron telenovelas. Por la noche, llamaron a sus hijos a través de la frontera. Allí estaba Luisa Hidalgo, de 31 años, de El Salvador, cuya hija, Catherine, de 14 años, está en el Bronx con una familia adoptiva. La muchacha le envió una palabra a su madre una y otra vez. Lucha por mí. Había Antolina Marcos, de 28, quien dijo que huyó de Guatemala después de que las pandillas comenzaran a matar a miembros de su familia. Fue separada de su hija de 14 años, Heidi, en mayo. ¿Cómo puedo vivir cuando está tan lejos? Marcos dijo. Había Santos Canelas, 44, quien dijo que huyó de Honduras con su hija de 16 años, Merin, en mayo después de que los miembros de una pandilla amenazaran con agredirla sexualmente. Vive en Nueva Orleans con un primo. Sin mi hija, estoy muerto por dentro, dijo. En la mayoría de los 2.700 casos en que la administración Trump separó a las familias en la frontera el año pasado, tanto los padres como los niños permanecieron en los Estados Unidos, a veces recluidos en refugios y centros de detención a miles de kilómetros de distancia. Casi todas esas familias han sido reunificadas y están en proceso de perseguir sus reclamos de asilo. Pero los casos de alrededor de 430 padres deportados sin sus hijos fueron particularmente difíciles. A menudo, el gobierno perdió el rastro de qué niño pertenecía a qué padre, y no vinculó sus casos de inmigración, enviando a los padres de vuelta a Centroamérica sin decirles dónde estaban sus hijos. En algunos de esos casos, los padres más tarde hicieron la dolorosa decisión de dejar a sus hijos en los Estados Unidos, típicamente con parientes, en lugar de llevarlos de vuelta a la violencia y la pobreza de la que huyeron las familias. En otros casos, el gobierno de los Estados Unidos determinó que los padres no eran aptos para recibir a sus hijos, a menudo basados en sus antecedentes penales. Después de que Trump firmó una orden ejecutiva que terminó oficialmente la política de separación familiar el 20 de junio, los abogados lanzaron una batalla legal para reunificar a muchos de los padres deportados y sus hijos en los Estados Unidos. La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda exigiendo que el gobierno permitiera a 52 padres de familia regresar a los Estados Unidos para perseguir sus reclamos de asilo, que los abogados argumentaron que habían sido obstaculados después de que los padres fueran separados de sus hijos en la frontera. Pero el gobierno no ha respondido a esa apelación y más tarde dijo que necesitaba más información sobre los padres de la ACLU. No queda claro cuándo, o si, el gobierno de los Estados Unidos invitará a esos padres a regresar a los Estados Unidos para lanzar nuevas reclamaciones de asilo. El gobierno se ha resistido a traer a alguien de vuelta que fue separado y deportado sin sus hijos, dijo Lee Hellernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU. Esperamos que el gobierno tome una nueva mirada en estos casos.